Hola lectores, ¿os gusta mi camiseta? Es de mi banda favorita, de los Manel. Y esta es la portada del primer disco que sacaron. Hoy me he puesto esta camiseta para solidarizarme con ellos porque la última canción que han sacado es un poco regulinchi. Las cosas como son. Hasta ahora Manel nunca me había fallado en ningún disco. Es cierto que esto no es un disco, es una sola canción que se llama La Man Malalta. Os dejaré el enlace por aquí arriba por si queréis irlo a consultar. Se nota que es un homenaje un poco a todo lo que hemos pasado con el coronavirus, ¿no? Y trata, porque es que las canciones de Manel son verdaderas historias. Trata de un hombre que había quedado con su amante y pues se anula el plan porque la amante está enferma. Y ya está. Esta es la canción. No sé, corraros un poco, o sea, sois la mejor banda de música en catalán de la historia. Hacéis unas canciones impresionantes. ¿En serio? ¿Este es el nivel? Maribel. En fin, hoy os vengo a hablar, y esta va a ser una reseña bastante difícil, de una de mis lecturas estacionales. Como muchos ya sabréis, hay ciertos escritores que me tienen obsesionado, que estaría leyendo todo el día su obra, así que lo que decidí hacer para que no me sucediera como me sucedió con Gabriel García Márquez en su momento, es dosificarme sus obras a una lectura cada año, específicamente una lectura por cada estación, por cada autor. Esto es, cada invierno leo un libro de Virginia Woolf, cada primavera un libro de Franz Kafka, cada verano un libro de William Faulkner y cada otoño, y este es el que nos interesa en este vídeo, un nuevo volumen de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y hoy os vengo a hablar del segundo volumen de esta heptalogía. Es que hago flipando aquí, ¿eh? Heptalogía. Saga de no 3, 4 o 5, no, de 7 libros. Se dice pronto. Y además que creo que Proust murió bastante joven. O sea, es que este tío prácticamente lo único que hizo en vida fue escribir. Pero antes de pasar a hablaros propiamente de este libro, me vais a permitir mi rinconcito de spam, porque además esta vez viene con exclusiva. Como muchos ya sabréis, estoy cumpliendo mi sueño. He creado mi propia editorial, Trotalibros Editorial, en la que me voy a dedicar a cazar, a recuperar, a rescatar libros injustamente olvidados, porque es que son todos increíbles. Empecé con La Guardia, la única novela que escribió el poeta y marinero griego Nikos Kavadías. Un libro desgarrador, un libro brutal, un libro que se inmersa en la sordidez del mundo de los marineros de aquella época. Luego, el 10 de febrero, salió El Palacio de Hielo, la obra maestra del escritor noruego, 3 veces candidato al Premio Nobel de Literatura y todo un clásico moderno escandinavo, Tarjei Vesaas. Un libro que, aunque podríamos decir que comparte cierta poesía con La Guardia, es completamente diferente y narra la historia de una relación de amistad entre dos niñas en un pueblecito noruego nevado, y conjugando la historia constantemente con la fuerza de la naturaleza, transmite de una forma muy especial y muy ambigua y muy poética el proceso de duelo por el que pasa una de estas dos amigas. Pero atención, porque la semana que viene, específicamente el 24 de marzo, sale a la venta el tercer libro de mi editorial. Un libro muy especial para mí. Es maravilloso este libro, es extraordinario. Y se trata de Canción del Ocaso, de Lewis Grassic Gibbon. Este es el libro, ya me he llegado, ya lo tengo en mis manos. Este es el aspecto que tiene cuando está abierto y con la faja. De verdad que es una novela impresionante. Bueno, ha sido 2 veces votada en la BBC como el mejor libro escocés de todos los tiempos. O sea, es que es el puto Don Quijote de los escoceses esto. Y narra la historia de Chris, una mujer que crece y aprende en una comunidad rural escocesa durante los años previos, simultáneos y posteriores a la Primera Guerra Mundial. Por lo que el camino de Chris, la historia de Chris, nos transmite muchísimo la historia de una mujer resiliente durante unos años de cambio, lo difícil que era la vida en esas comunidades rurales, en ese paisaje tan bello pero a la vez tan despiadado de Escocia. Ya sabéis que siempre publico mi reseña de cada libro de mi editorial el mismo día
que sale, así que el 24 de marzo tendréis mi reseña detallada de este librazo. Pero deciros que ya está en preventa en todas las librerías y tiendas online que ofrecen preventa, así como en la web de la editorial. Y si lo compráis por ahí, os viene con un marcapáginas a juego de regalo, que estos especialmente a mí me encanta cómo han quedado. Este libro viene con mapa porque es importante, que en realidad es una comunidad que se inventó, es como una especie de Macondo escocés que creó Lewis Grassic Gibbon, por lo que es muy útil tener un mapa para situarse y situar a todas las familias que aparecen en esta novelaza, señoras y señores. Enhorabuena, habéis superado el spam. Bienvenidos a Trotalibros. En efecto, es muy difícil para cualquiera calcular exactamente en qué escala ve sus palabras o sus movimientos otra persona. Por miedo a exagerar nuestra importancia ampliando en enormes proporciones el campo en que tienen que extenderse los recuerdos del prójimo en el transcurso de su vida, nos imaginamos que las partes accesorias de nuestro hablar, de nuestras actitudes, apenas penetran en la conciencia de nuestro interlocutor y, por consiguiente, y con más motivo, que no se le queden en la memoria. Algunos de vosotros me habéis preguntado más de una vez por qué libro empezar de Marcel Proust. ¿Cuál es el libro idóneo, la mejor puerta para penetrar en el complejo universo literario de este escritor francés? Y yo siempre os respondo que esta es la pregunta más fácil que me podéis plantear, porque casi exclusivamente toda la obra de Marcel Proust, y es más, toda la obra relevante de Marcel Proust, entendiendo relevante como razón por la que ha pasado a ser considerado un clásico y por el que es famoso en el mundo entero, es su saga de 7 volúmenes En busca del tiempo perdido. Aunque cada uno de estos volúmenes se pueden leer independientemente, más o menos, sí que el lector se va a perder, a mi parecer, lo mejor de sus libros si no los lee en orden. Es como ver suelto un capítulo de How I Met Your Mother o Friends, que dices, bueno, sí, son autoconclusivos, se pueden ver separadamente, pero hay bromitas que tienen que ver con la situación que viene el capítulo anterior, referencias a otros capítulos, personajes que hacen mucha más gracia cuando los conoces de experiencias anteriores, por ejemplo, la de Oh My God. Este personaje, cuando aparece en Friends, pues si ves un capítulo suelto y no has visto los anteriores, pues no hace ni a mitad de gracia. Pero cuando sabes que es la eterna ex de Chandler, ya es otra cosa. Pues lo mismo con Proust. Por lo tanto, yo siempre recomiendo empezar a Marcel Proust por el lado de Swann, o por el camino de Swann, que es el primer volumen que yo leí en su edición en catalán separado por 2 volúmenes. La saga de 7 libros para mí van a ser 14, pero de verdad que esta edición en catalán es impresionante, es una gran traducción, además son ediciones muy cómodas de leer. Ya he reseñado el primer libro de En busca del tiempo perdido, os dejo el enlace por aquí arriba y creo que tiene mucho más sentido, si no habéis leído antes Marcel Proust, que veáis ese vídeo. No voy a hacer ningún spoiler, no es posible hacer spoilers de la literatura de Proust. Rápidamente, Combray es la infancia del narrador en el pueblo de Combray, donde tiene una finca su familia, con 2 caminos, se puede ir por un lado o por el otro. Por el lado de Swann, que es un hombre judío que fascina al narrador, y por el otro lado se va a la finca de los Guermantes, que son los nobles y son como de ese mundo donde todo es perfecto y la riqueza y la nobleza se huele, se respira en el aire. Tú entras en la mansión de los Guermantes, haces así y dices, ¡oh! La nobleza. Y luego, en un amor de Swann, el narrador casi os diría que desaparece para dejar paso a la historia de Charles Swann. Es un hombre mujeriego y esta es la historia de cómo se enamora de Odette de Crécy. Una hermosa pero libertina mujer que se lo hace pasar muy mal, describe el amor casi como una enfermedad, como una tortura, pero es esto, ¿no? El relato de este enamoramiento. Hasta que en el interludio final del que os he hablado, nos reencontramos con el narrador y conoce al que va a ser
su primer amor. Y no es nada más ni nada menos que Gilberte Swann, la hija de Charles Swann. Y en este preciso punto arranca el segundo volumen de esta saga, que es A la sombra de las muchachas en flor. Yo también lo tengo dividido en 2 tomos. Este segundo volumen fue publicado en 1919 y ganó el premio Goncourt. ¿Os acordáis de lo que os conté sobre Gidet, premio Nobel francés, sobre su rechazo a publicar en su editorial Gallimard por El camino de Swann? Que no me quiero ni imaginar cómo sufrió el hipersensible Proust ante este rechazo, ante esta negativa de un escritor a quien él admiraba mucho y que le dijo prácticamente dedícate a otra cosa porque a escribir no. Pues atención, que Proust, para sacar el primer volumen de En busca del tiempo perdido, se autoeditó, pagó él mismo la edición. O sea, realmente Proust empezó siendo un autor autopublicado y lo petó. Fue la tendencia, rompió los cánones literarios del momento, revolucionó el panorama en Francia. Por las calles de París no se hablaba de otra cosa que su novela. Y Gidet dijo, ups, quizá metí la pata. O dicho de otra manera, quizá la cagué. Y lo releyó, se excusó diciendo, es que dio la casualidad de que leí 2 o 3 páginas sueltas y me encontré cosas que no funcionaban, que eran errores de imprenta. Perdón, de verdad, que no debería haberlo rechazado. Bueno, le escribió un montón de cartas a Proust, básicamente diciéndole que lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y para enmendar su error, ofreciéndose a publicar el segundo volumen y animando a Proust a seguir escribiendo En busca del tiempo perdido. Y aunque Proust al principio fue un poco reticente y dijo, no, prefiero seguir autopublicándome, finalmente cedió, escribió el segundo volumen, A la sombra de las muchachas en flor, y lo publicó en Gallimard. Así que, Gidet, te perdonamos, porque si te perdonó el mismo Marcel Proust, nosotros no somos nadie por no perdonarte. Yo perdono, pero no olvido. Si el primer volumen de la saga En busca del tiempo perdido nos narra la infancia del protagonista, del narrador, el segundo volumen, A la sombra de las muchachas en flor, nos narra su adolescencia, su primer amor, el despertar de su deseo sexual. Incluso me atrevería a decir que se acerca muchísimo a la educación sentimental de Flaubert. A la sombra de las muchachas en flor está dividido en 2 partes muy diferenciadas. La primera parte, que es este primer volumen que tengo yo, se titula A propósito de la señora Swann y arranca justo donde lo dejó el volumen anterior, cuando en los campos elíseos de París el narrador conoce a Gilberte y queda completamente prendado, perdidamente enamorado de la única hija de Charles Swann y Odette de Crécy. Y en esta parte Marcel Proust profundiza en este primer amor, en la relación entre el narrador y Gilberte y los constantes intentos del narrador para ser aceptado en la familia Swann, para poderlos ir a visitar. Estamos en el París de la Belle Époque, no era tan fácil como decir, oye, me gusta esta familia y me gusta Gilberte, así que voy a ir cada día a visitarlos. Había un seguido de formalidades que se debían realizar para hacer posible que el narrador poco a poco fuese aceptado en esa familia que a él le fascina. Para el narrador, Charles Swann es como el modelo de hombre, Odette de Crécy la belleza personificada, y es como que los idealiza muchísimo, ¿no? Una idealización que contrasta directamente con la opinión que sus propios padres tienen sobre los Swann. Pero el narrador, de esta forma que solo Marcel Proust sabe hacer, te transmite muchísimo cómo su amor por Gilberte y su fascinación por su madre hace que, independientemente de la opinión que les merece a su familia o incluso de ese esnobismo que objetivamente se les puede achacar, él los idealiza. Para él todo es bello en casa de los Swann, todo es fascinante y es como su ideal de familia, de mujer, de hombre y de amor. Aunque inicialmente los esfuerzos del narrador para ser aceptado en esta familia es para poder ver más a Gilberte, al ver que Gilberte no le corresponde y cada vez al fallarle más Gilberte se aleja de ella y se empieza a fijar en su madre. No me atrevería a decir que está enamorado de su madre, pero sí que le fascina
la señora Swann. Así que en esta primera mitad de A la sombra de las muchachas en flor, básicamente lo que vemos es esto: la educación sentimental de un adolescente en el París de la Belle Époque, la fiebre del primer amor, y también algo que es muy típico de la adolescencia, que es la idealización, ¿no? Cómo nos construimos modelos y todo lo que hacen estos modelos nos parece como perfecto, nos parece genial, e incluso me atrevería a decir que nos desencantamos un poco de la familia, ¿no? Porque en este libro encontramos un narrador muy diferente al primero, que es como que nunca sale de la finca, ¿no?, de Combray, y todo su mundo, todo su universo es su abuelo y sus padres, y por lo tanto todos sus valores, toda su escala social es su familia. En cambio aquí empieza a salir, encuentra otras familias, empieza a socializar, empieza a conocer gente fuera de su familia y empieza también a formarse opiniones diferentes a las de su familia, con la familia Swann, que además, gracias a el capítulo del primer volumen, Un amor de Swann, conocemos toda la historia de esta familia. Y luego Marcel Proust hace un salto temporal de unos años y se sitúa en un momento en el que, aún siendo él adolescente, por problemas de salud, se va a pasar unos días con su abuela en Balbec, un pueblo costero con un balneario en Normandía, inspirado claramente en el pueblo de Cabourg, a donde Proust fue más de una vez. Esta segunda mitad se titula Nombres del lugar, el lugar, aunque al narrador le duele muchísimo el hecho de separarse de su madre. Finalmente acepta ir a Balbec con su abuela porque cree que le puede ir bien, ya que está en pleno desamor de Gilberte. Tiene el corazón roto por cómo Gilberte no le ha correspondido sus atenciones. Recordemos que el narrador, alter ego del propio Marcel Proust, es un adolescente hipersensible que realmente, cuando se enamora de una mujer o cuando idealiza a un amigo, realmente se obsesiona, o sea, le da 1000 vueltas a cualquier cosa que pueda decir esa persona, a sus gestos, a sus movimientos. Es una persona que lo da todo, ¿no? Y cuando Gilberte no le corresponde, pues queda completamente destrozado. Y por eso, pues, el aire puro, el sol, la brisa, el mar, los balnearios y, en fin, un lugar diferente cree que le puede ir bien. Y aquí, en Balbec, es donde conoce a las muchachas en flor. Un grupo de chicas, un grupo de amigas que ve un día caminando por Balbec y cuya vitalidad y belleza enseguida le llama muchísimo la atención y queda completamente prendado de ninguna mujer en particular. Es como que cae rendido ante la vitalidad y la belleza como grupo, ¿no? Es como que no se fija en ninguna de esas muchachas en particular, sino en ese grupo de amigas. Pero poco a poco, y a medida que las va conociendo más, Albertine Simonet es la que le llama más la atención y por quien siente un deseo que nunca había sentido antes. Así que es en este libro en el que se erige el segundo gran amor del narrador de En busca del tiempo perdido, que es Albertine Simonet. Pero bueno, yo me quedé con la sensación de que fue Albertine, pero si Albertine no hubiese pasado en ese momento por ahí, podría haber sido cualquier mujer, porque la pura verdad es que el narrador adolescente se va paseando todo el día por las calles de Balbec más cachondo, más caliente que palo de churrero. Y esta es básicamente la historia de A la sombra de las muchachas en flor, el primer amor de Marcel Proust por Gilberte y sus intentos de entrar en contacto con los Swann, y su viaje a Balbec, donde conoce a Albertine y donde experimenta el despertar del deseo. Pero si solo os contara esto, realmente os estaría contando solo la mitad o menos de la mitad, porque en este volumen hay una gran presencia y tiene una gran carga reflexiva sobre el arte. No olvidemos que Marcel Proust era crítico literario y en este volumen, a diferencia del anterior, dedica muchísimas páginas a reflexionar sobre el arte. De la misma forma que os digo que el adolescente narrador experimenta aquí el despertar del amor y del deseo, también experimenta el despertar de la sed artística. Y realmente va por primera vez a la ópera y experimenta lo que muchas veces había soñado, porque lo había estudiado todo sobre una cantante de ópera, y realmente cuando la ve pues se ve decepcionado una vez más, ¿no? La idealización de la adolescencia. Pero también conoce a un escritor, Bergot, que es el alter ego del Nobel Anatole France, y a través de él experimenta
experimenta un poco lo que es conocer a un escritor a quien también había idealizado, ¿no? Y esto nos ha pasado a todos los lectores, de idealizar a alguien. A mí mismo me pasa con Gabriel García Márquez, como escribe tan bien y como me fascina tanto como escribe, tiendo a idealizarlo también como persona, y lo cierto es que seguramente quedaría decepcionado si lo conociera en persona. Me gusta pensar que no, pero sé que sí, porque al final un escritor no es otra cosa que alguien que escribe bien. No significa que sea buena persona, no significa que sea un héroe, no significa que sea elegante, atractivo, nada de eso. Es un hombre que escribe bien, y como persona puede ser mediocre y no pasa nada. Pues esto es otra cosa, ¿no?, que aprende el joven narrador con Bergot. Pero también en Balbec conoce a Elstir, un pintor por quien también queda fascinado. Esta parte, quizá más centrada en la crítica artística, yo diría que ha envejecido peor que la otra, mientras que algunas reflexiones me llamaban muchísimo atención, me encantaban. Algunos de estos personajes también me encantaban. Había partes de reflexiones sobre el arte que se me hacían algo largas. Solo quería seguir conociendo los personajes que tan bien construye Proust, y hay mucha parte de crítica literaria de autores que hoy ya no se conocen, desgraciadamente, pero que en el momento eran importantes. Y esta parte creo que es como un plomo en una obra tan atemporal como A la sombra de las muchachas en flor. Así pues, en este segundo volumen de En busca del tiempo perdido, Proust sigue sumando nuevos personajes a los que conocimos en el primer volumen, como Madame de Villeparisis. Es una amiga de su abuela con quien coinciden en Balbec. Es una mujer muy independiente y con ideas muy modernas. Por supuesto, conocemos a Albertine, a Narpoint, Elstir, Bergot. Bueno, se han sumando como muchos personajes, todos muy interesantes, pero repito, a mí lo único que se me hizo algo cargante es toda la parte de crítica artística, que a mí no siempre me casaba muy bien con la historia, o no propiamente historia, porque en los libros de Proust no hay historia, pero con el desarrollo de los personajes, de ese tiempo perdido que recupera en A la sombra de las muchachas en flor. ¿Qué decir del estilo de Proust? Si habéis leído el primer volumen ya lo conoceréis, aquí no cambia. Es muy exigente, aunque a mi parecer te lo recompensa con creces, pero son frases eternas, reflexiones y digresiones en cada momento. Es el mundo de los sobreentendidos, de la ambigüedad, de esa sensibilidad que caracteriza tanto a Proust. Es impresionante cómo Proust, de un movimiento, de un gesto, de una mirada, de una palabra aparentemente sencilla y banal, puede ocupar páginas y páginas y páginas de reflexiones, de casi me atrevería a decir obsesiones, en su mundo de sensibilidad extrema, ¿no? Pero es que lo fuerte es que tú como lector se lo compras, tú como lector lo sigues, o al menos yo. Ya os dije en la anterior reseña que yo conecto muy bien con Proust. Hay gente que no conecta, y yo no conectaré con otros autores muy exigentes, pero con Proust a mí no sé qué me pasa, pero que desde la primera página conecto con su sensibilidad, no me pierdo en ningún momento y lo sigo. Aún teniendo en cuenta que es exigente, no es un autor pues para ponerse a leer en un minuto, sino que te exige una dedicación, ¿no? Esa voluntad de Proust de crear la novela perfecta, que le exigiera al lector su dedicación y su entrega incondicional, y realmente te lo exige, o sea, te exige una entrega, estar constantemente exprimiendo tu cerebro para seguirlo en ese mundo de recuerdos, de reflexiones y de ese mapa de personajes impresionante, pero que si consigues conectar, se convierte en una lectura inolvidable. Pero es innegable que a mí me gustó más el primer volumen. Me gustó mucho más Por el camino de Swann que A la sombra de las muchachas en flor. Esto es un hecho, esto es así, me duele mucho decirlo, porque además lo he disfrutado, pero es que no se puede ni comparar. Por el camino de Swann constantemente te está hablando de recuerdos súper interesantes, de personajes fascinantes y sobre todo temas que no envejecen. Es cierto que te introduce a la París de Belle Époque, que a mí personalmente me parece increíble esa ambientación, pero al final te habla de la infancia, de la familia, del amor, de los celos. O sea, son temas que no envejecen, que son atemporales, y por esto es un clásico. A la sombra de las muchachas en flor, aunque también habla de muchos de estos temas, como puede ser el primer amor, el despertar del deseo sexual y la idealización de ciertas personas en la etapa adolescente, hay muchos otros temas, como gran parte de una crítica literaria artística que desarrolla Marcel Proust en ese segundo volumen, que a mi parecer no han envejecido tan bien, ¿no? Y que constantemente tenía que investigar sobre la época o los referentes de Proust en esa época para entender lo que quería decir.
decir, lo cual demuestra pues que son temas que ya están como superados y Marcel Proust le da aquí muchas vueltas. Pero si eliminamos esa parte de la carga artística, porque, repito, hay muchas reflexiones sobre el arte que me parecen súper interesantes. La sombra de las muchachas en flor me deja con muchísimas ganas de seguir leyendo esta saga. El siguiente volumen que me espera es El lado de Guermantes, así que preveo que superada la infancia y la adolescencia, Marcel Proust me va a introducir en el mundo noble y aristocrático de Guermantes, lo cual me muero de ganas de hacer. Pero tendré que esperar por esa norma que me autoimpongo de no leer nada de Proust hasta el otoño que viene. Y esto es todo. Dame un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis empezado a leer En busca del tiempo perdido, qué os parece, hasta dónde habéis leído, si habéis leído toda la saga. Si es así, por favor, decidme cuál es vuestro libro favorito, porque yo justo voy por el segundo, pero de momento sin duda el primero. Primer libro En busca del tiempo perdido es una genialidad. Es que no le falta ni le sobra una coma. En cambio, en este ya no ha sido tan redondo. Casi os diría que parte del mérito de que me haya gustado, aunque haya partes que me hayan aburrido, gran parte de ese mérito es por haber leído Por el camino de Swann y por haberme reencontrado con muchos de los personajes de Por el camino de Swann, no tanto por méritos propios del segundo volumen. Y aunque me duele en el alma decir esto, yo creo que gran parte de lo que me ha gustado este segundo volumen es por esto. Es un poco como el nuevo single de la banda Manel. A mí actualmente no me gusta. No me gusta nada, me ha decepcionado. Pero es que me gusta tanto el resto de canciones de Manel que lo sigo escuchando intentándole encontrar el qué, intentando encontrar mensajes ocultos en la letra de esta canción, intentando sacarle una complejidad, intentando, en definitiva, que me guste. O sea, lo estoy intentando, lo estoy escuchando día y noche, pero de momento no me convence. Pero como está a la estela de las increíbles canciones que han hecho Manel, pues yo lo sigo intentando y quiero que me guste. Pues me ha pasado algo parecido con A la sombra de las muchachas en flor. Me ha gustado más su primera mitad que su segunda mitad, esto está claro, pero en general no me ha parecido tan redonda como la primera parte. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. Los productores de obras geniales no son aquellos seres que viven en el más delicado ambiente y que tienen la más lúcida de las conversaciones y la más extensa de las culturas, sino aquellos capaces de cesar bruscamente de vivir para sí mismos y convertir su personalidad en algo semejante a un espejo, de tal suerte que su vida, por mediocre que sea en su aspecto mundano y hasta cierto punto en el intelectual, vaya a reflejarse allí, porque el genio consiste en la potencia de reflexión y no en la calidad intrínseca del espectáculo reflejado.